Sublime gracia del Señor. Estamos estudiando el Espíritu Santo y su obra, ¿cierto? Y hemos visto ya varias cositas. Por ejemplo, el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es una persona diferente del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo en la creación, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que fue lo que vimos la semana pasada, cómo era la obra regeneradora del Espíritu Santo, o si existía regeneración en el Antiguo Testamento, ¿no? Y ya por la palabra nos dimos cuenta que sí, que el Espíritu Santo regeneraba, que los creyentes del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe, igual que los creyentes del Nuevo Testamento, pero que la obra santificadora del Espíritu Santo era diferente a la obra santificadora del Nuevo Testamento, porque la obra santificadora del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto no era permanente, es decir, la obra santificadora sí era constante, pero el Espíritu Santo no permanecía en las personas, sino que estaba con las personas. Y vimos la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel a través del tabernáculo, del templo. Vimos cómo Dios a través de su espíritu descendía sobre los profetas y se iba, descendía sobre los reyes, y un ejemplo supremamente claro era la vida de Sansón. Venía y se iba, lo capacitaba, venía y se iba, hasta que al día en que Sansón pecó contra Dios, uniéndose con Dalila. No busquen Dalilas, busquen Marías. Uniéndose con Dalila, y Dalila, pues, el problema, pues, fue haberle confiado el secreto de su fuerza. Pero, ¿en qué radicaba el pecado allí? Bueno, pues que Dios le había prohibido que se unieran con mujeres extranjeras, y este hombre llegó a tal punto que lo que no debía decirle a nadie, se lo dijo a ella. O sea, estaba tan entregado a esta mujer y tan lleno de autoconfianza, que cuando le cortan el cabello, él dice, bueno, ahorita yo voy a volver a enfrentarme a los filisteos como siempre. Confío en él mismo, y resulta que la Biblia dice que Dios ya lo había abandonado. Entonces vemos que a lo largo del Antiguo Testamento la obra santificadora del Espíritu Santo era frecuente, es decir, venía y se iba, venía y se iba. Eso es lo que se llama algo frecuente, ¿sí? No era permanente, ¿sí? Hoy vamos a hablar, ya habiendo visto eso, vamos a hablar de lo que más, bueno, todo nos interesa, ¿no? Pues es que la palabra de Dios y todo debería interesarnos, pero pues nuestro conflicto, o sea, hasta el momento aceptar eso, pues está en la Biblia y lo aceptamos, ¿sí o no? Que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que el Espíritu Santo intervino en la creación, que el Espíritu Santo es la fuente de la vida, que el Espíritu Santo preserva la creación, que el Espíritu Santo regeneraba en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo santificaba en el Antiguo Testamento, no de una forma permanente, sino de una forma frecuente. Pero aquí es donde comenzamos a rascarnos la cabeza aquí, hoy, porque vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. ¿Qué sucedió en el primer siglo? Porque a nosotros se nos acusa de matar al Espíritu Santo, de apagar al Espíritu Santo, porque pues como acá la gente no se revuelca en el piso, ni echa saliva por la boca, ni hacen otras cosas que no quiero mencionarlas, la gente no se cae para atrás, ¿cierto? Yo me caía, pero yo primero miraba que hubiera alguien atrás que me sostuviera, ¿sí o no? Porque pues tampoco es que no sea tan tonto, ¿sí o no? Pues sí era un poquito tonto porque me comía todos esos cuentos, pero pues, tampoco hasta el extremo de que las neuronas no trabajaran absolutamente nada. Yo antes de caerme, yo miraba a alguien allá atrás y ahí se me dejaba caer. Pero si no, no, pues porque yo vi una mujer que se cayó así, se dejó llevar y se cayó, y hoy en día está muerta porque después de muchos años de sufrimiento en una silla de ruedas, de quedar parapléjica, cuadraplégica por ese golpe tan fuerte que se dio, pues ahora ya
partió de este mundo. No sé si con el Señor, no la conocí lo suficiente para asegurar eso. Entonces yo sí miraba aquí y viera a alguien atrás. Bueno, después de unos 3 empujones que le pegaban a uno en la frente, pues yo decía, bueno, aquí fue. Ya tocó dejarme caer, pero pues, sí, hay alguien atrás. Y se caía uno, se quedaba, se echaba una pestañadita ahí un ratico mientras acababa la función. Pero se nos acusa, ¿cierto? Ahora bien, para los que les gusta escribir, el título de este ítem de la serie sobre el Espíritu Santo es El Espíritu Santo en la Iglesia Primitiva. Nosotros los creyentes de la Reforma tenemos un distintivo, bueno, que toda iglesia protestante debería tener, toda iglesia que se llame evangélica o protestante debería tener, y es el distintivo sobre el cual se fundamentó la Reforma protestante, que es sola escritura, es decir, solo la escritura, solo la palabra de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? Como dice nuestra confesión de fe, las escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. ¿Qué quiere decir? Que fuera de este libro no hay absolutamente nada. Eso es lo que creemos nosotros porque la Biblia lo enseña, no porque lo haya enseñado Martín Lutero ni Juan Calvino, no, es que la Biblia lo enseña. Y vamos a ver algunos pasajes más adelante. Ahora bien, si nosotros como cristianos, es más, aquí no hay controversia. Ustedes le preguntan a un evangélico en cualquier lugar, si la Biblia es la palabra de Dios, ellos le van a decir, sí, la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿la Biblia es suficiente? Entonces ahí ya comienzan las discrepancias, ahí ya comienzan las diferencias, ¿cierto? Pero si para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, es la única regla de fe, conocimiento y obediencia a salvadores, hay una pregunta. ¿Deberíamos creer entonces que aún hoy en día, en pleno año 2023, Dios sigue hablando a su pueblo como lo hacía en el Antiguo Testamento y como lo hacía en el primer siglo? O sea, ¿aún Dios sigue hablando? Es la pregunta. Entonces, si alguien se atreve a decir que sí, no, yo sí creo que Dios habla a través de la profecía, de los apóstoles, de visiones, de sueños. Entonces la pregunta para nosotros creyentes de la Reforma, creyentes o protestantes que nos identificamos con la Reforma protestante, es, entonces, ¿qué hacemos con sola escritura? Porque la Reforma nace... Bueno, la Reforma, nosotros no tenemos que idolatrar a la Reforma. La Reforma fue un movimiento que rescató lo que Roma había sepultado o que había intentado tapar, que era la palabra de Dios. Entonces la Reforma dice, no, la Reforma, Dios organizó todo y lo vamos a ver en este mes, que es el mes de la Reforma en octubre. Cómo Dios organizó todas las fichas de rompecabezas y precisamente en ese momento de la historia también se llevó a cabo algo que se llama el Renacimiento. Y los hombres comenzaron a convertirse en personas ilustradas, a buscar el conocimiento, a ir a las fuentes, ya no conformarse con lo que el Papa decía, con lo que el cura decía, el sacerdote, sino no, tenemos que investigar, y hubo un gran auge en las ciencias, hubo un gran auge en la cultura, en las artes. Y también ese espíritu, es decir, ese mover, Dios lo colocó en los creyentes. Bueno, pero es que tenemos que, como así que el cura, lo que dice el Papa es palabra de Dios infalible, ¿no? Tenemos que ir a la fuente y vinieron a la Biblia. Allí estalló la Reforma protestante. ¿Sobre qué base? Pues lo que Roma decía, que lo que el Papa decía era palabra de Dios. Y la Reforma dijo, no, la palabra de Dios es la Biblia, sola escritura. Entonces, ¿qué hacemos con sola escritura? Si yo creo hoy, en el año 2023, que Dios habla fuera de este libro, entonces, ¿qué hacemos con este libro? ¿Qué hacemos con la base de la Reforma? Sola escritura, que no es porque Martín Lutero se le ocurrió clavar 95 tesis en la puerta de una catedral en Alemania, no, es porque la Biblia dice eso de sí misma.
Si yo digo que este libro es la palabra de Dios y a la vez creo que Dios habla de otras maneras, estoy siendo inconsistente. Es decir, o este libro es la palabra de Dios o no lo es. Si este libro es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, no una forma de Dios hablar, sino es la palabra de Dios, entonces yo estoy desestimando las demás formas de revelación, sueños, profecías, lenguas, porque las lenguas eran profecía en otro idioma. Era profecía, o sea, el que hablaba en lenguas era predicando en otro idioma. Entonces, si yo digo que esta es la palabra de Dios y aún creo que el 31 de octubre cierto personaje se va para el estadio, congrega un poco de gente y le dice que el año que viene se van a pudrir en dinero y que eso es una revelación que Dios da todos los 31 de diciembre, pues hermano, grábemela en un CD y yo la pongo en mi casa y no me pego el viaje hasta el estadio a perder el tiempo escuchándolo hablar tonterías. ¿Sí o no? Grábemelo en CD, yo no tengo que ir al estadio porque si todos los 31 de diciembre dicen exactamente lo mismo, pero el problema es que no se cumple. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La Biblia o el Señor que dice que es profeta de Dios? Cosa que, como no se cumple, en el Antiguo Testamento había que matarlo a piedra. Pero hoy uno dice algo y entonces uno es una lacra, uno es una grosería, uno es la peor porquería de este mundo porque denuncia la mentira. O sea, las personas hoy pisotean este libro, se dicen profetas, se dicen apóstoles y el malo es el que abre la Biblia y dice, eso es falso. La lacra de la sociedad es el predicador que abre la Biblia y dice, eso no es verdad. Es más, el solo sentido común debería llevarnos a entender que eso es falso porque no se cumple. Y entonces los defensores dicen, no, pero es que bueno, lo que pasa es que no es una profecía como tal, no, a mí me dicen que es profecía, o sea, dejémonos de vainas, a mí me dicen eso es profecía, eso es que Dios está hablando a través de esa persona, pero no se cumple, entonces se equivocó Dios. Entonces al Dios que adoran esas personas que tal vez están engañadas de forma sincera, pero engañadas, no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es un Dios de verdad, infalible. El Dios de la Biblia es infalible, no se equivoca. Pero tenemos una cantidad de personajes en la televisión, en las redes, que constantemente están diciendo, mire, vino el COVID y yo me cansé de ver un tipo que cada semana profetizaba que el mundo se iba a acabar. Y cuando como no se cumplió sus dichosas profecías, entonces siguen subiendo videos, pero desactivan los comentarios para que nadie les diga sus verdades. O sea, son unos hipócritas. ¿Con qué cara siguen hablando en nombre de Dios? No, sí, este COVID es el fin del mundo, la plaga, bla, 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 bla. ¿Y con qué cara siguen hablando? Deberían ponerse una bolsa en la cabeza, una bolsa de esas de papel, abrirle los huequitos y no darle la cara a nadie, porque vergüenza debería darles. Pero ahí siguen hablando en nombre de Dios. ¿Con qué propósito? Con que los que no son de Dios oigan su mensaje y sean arrastrados a la perdición, porque eso es lo que desean, tienen comezón de oír. No, a mí no me gusta ese mensaje que pecado y arrepentimiento, que santidad, no, a mí me gusta que me digan que dé plata para ser próspero, y allá van, listo. Entonces el Señor dice, eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. Entonces tenemos que ser consistentes, tenemos que ser consecuentes. Si yo digo que la Biblia es la palabra de Dios, debo tratarla como tal y desestimar todo tipo de revelación adicional a la palabra del Señor y no concederle ninguna autoridad. Pero vuelvo y les digo, las personas no quieren leer la Biblia, las personas quieren es que alguien les diga, venga, profetíceme, amado profeta. Eso sí, le va a costar un dinerito porque no es gratis. Mínimo una ofrenda especial o una ofrenda profética o un pacto o todas esas invenciones. Vamos a 2 Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17. Hermano, ¿esto qué tiene que ver con el mover del Espíritu Santo en el primer siglo? Tranquilos, calma, que no panda el cúnico. Ya vamos para allá. Todo tiene que ver, todo tiene que ver. Segunda a Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17. Yo sé que ustedes saben el 16 al 17.
Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tienen? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le está diciendo a Timoteo que en el versículo 14 él debe persistir en lo que ha aprendido. ¿Qué aprendió él? Las sagradas escrituras desde la niñez, las cuales lo hacen salvo y lo santifican en Cristo Jesús. Porque la escritura es inspirada por Dios, toda, desde Génesis hasta Malaquías, porque hasta ese momento aún no había sido completado el Nuevo Testamento. Habían algunas cartas por allí circulando. Pero Pablo está diciendo, toda la escritura es útil. ¿Con qué propósito? De que el hombre de Dios, el creyente, sea completo. Eso es lo que significa perfecto. La palabra de Dios es útil para que el hombre sea completo y no le falte nada. ¿Sí? Isaías 8:20. Isaías capítulo 8, versículo 20. Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Y cuál es la ley? ¿Cuál es el testimonio de Dios? Pues su palabra, las escrituras. Y el que se sale de esto, según Isaías, es porque no le ha amanecido. Está más perdido que el hijo de Limber. Está más perdido que Adán en el día de las madres. Está perdido. No sabe dónde está. Aquel que confía en revelaciones nuevas. Hermano, pero es que ese texto del Antiguo Testamento no habla de eso. Tranquilos. Ya vamos por partes. Isaías capítulo 2, versículo 5. Isaías capítulo 2, versículo 5 nos dice: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Y está haciendo referencia a la palabra que Dios le había dado a el pueblo de Judá. La palabra de Dios. Lucas 16, 29 al 31. Lucas capítulo 16, versículos 29 al 31. Lucas 16, 29 al 31. Allí nos narra la parábola del rico y Lázaro, ¿cierto? Y dice que el rico le pidió a Abraham que enviara a Lázaro allá a predicarle a sus hermanos, y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Y quiénes son Moisés y los profetas? Pues todo el Antiguo Testamento. Allí a veces menciona los salmos, pero es que los salmos también son incluidos dentro de la profecía, dentro de los libros proféticos, ¿cierto? Entonces, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, es decir, ahí tienen la palabra de Dios. ¿Quieren salvarse? Ahí está la palabra de Dios. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, Abraham, en esta parábola, el Señor Jesús nos está diciendo que la Biblia es suficiente, la palabra escrita de Dios es suficiente. Estas personas querían que un milagro. El rico decía: no, pero si ellos ven a un muerto que se levanta, así como esos muchachos que se pusieron a consumir alucinógenos y van al infierno y luego van al cielo y graban un CD y empiezan a venderlo, a decir que fueron allí, que fueron allá, que vieron en el infierno la pierna derecha, la pierna izquierda, el brazo derecho, el brazo izquierdo, el corazón, el vientre. Mire, yo me leí el libro. Yo no escuché el sí, escuché el sí, pero yo me leí el libro. Y que allá estaba el que estaba llorando porque no diezmaba, y que allá estaban los demonios con unos trinches chuzando. Eso no tiene fundamento bíblico, pero ahí va la gente llenando estadios para escuchar esas fábulas, esas supersticiones, esas tonterías, esas películas. Por un lado, Jesús dice: ¿quieren salvación? Ahí está la escritura. Por otro lado, nos dicen, como el rico: no, queremos ver milagros. Queremos ver gente resucitando de los muertos. Si ellos ven a alguien resucitando entre los muertos, van a creer. Y Abraham vuelve y le dice: si no creen a la escritura, a Moisés, es decir, la ley y los profetas, no creerán así alguien se levante entre los muertos. Miren que Jesús resucitó y la gente no creyó. Pocos creyeron.
Antes más bien quisieron ocultar el acontecimiento pagándole a los soldados, diciéndole, ustedes no vayan a decir que el tal Jesús resucitó. Digan que se quedaron dormidos y que en la noche cuando ustedes estaban durmiendo los discípulos raptaron el cuerpo. O sea, no creyeron. Porque la Biblia es suficiente para salvar al hombre y para santificarlo. Y si la Biblia no hace eso en el hombre, nada lo va a poder hacer. Ni los sueños, ni los milagros, ni los prodigios, ni los muertos que resucitan. Efesios 2:20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Bueno, pero yo vine aquí a que me hablaran del Espíritu Santo. Tranquilos, como dijo el Estripador, vamos por partes. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué dice Cristo? Bueno, ¿cuál es el contexto? Él está hablando de cómo el pueblo de Israel y el pueblo gentil ahora son un mismo pueblo. Cómo se derribó la pared intermedia de separación a través de la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Cómo nosotros, que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza de Dios en el mundo, ahora somos parte del pueblo de Dios, junto con todos los que creen, incluyendo judíos. Ya no hay acepción de personas para hacer salvo a nadie, porque todos en Cristo Jesús somos uno. Y en ese contexto él dice que el pueblo de Dios, versículo 19, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está diciendo que el pueblo de Dios es como una familia. Está diciendo que el pueblo de Dios es una nación. Habla de conciudadanía, ¿sí? Somos una nación, como lo dice Pablo, nación santa. Miembros de la familia de Dios, pero además de eso utiliza una figura que es un edificio, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo que Pablo está diciendo es que la iglesia del Señor se edifica sobre el fundamento de Jesucristo, fundamento que pusieron los apóstoles, porque los apóstoles y profetas del primer siglo tuvieron la labor de traer la revelación de Dios para interpretarnos el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué podemos hoy entender el Antiguo Testamento? Porque el Nuevo Testamento lo explica. ¿Y quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Los apóstoles y profetas del primer siglo. ¿Para qué? Para que ahora el edificio, entonces, Cristo es el fundamento, los apóstoles, como dice Apocalipsis, son las columnas, y de ahí para arriba el edificio que es la iglesia. Y la iglesia se sostiene sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuántas veces hay que poner el fundamento para construir una casa? Los que alguna vez han construido algo. Una sola vez, ¿cierto, hermano Porfirio? ¿Cuántas veces echa usted las bases? Una. Y después de que ya construyó el primer piso, vuelve a echar otra base arriba en el segundo piso. No, de ahí para arriba hay que es ladrillo venteado. Pa. La Biblia está diciéndonos que los apóstoles y profetas ya colocaron el fundamento de la palabra de Dios, es decir, la escritura ya está completa, ya no hay que volver a reedificar, ya no hay que poner más fundamento, ya no hay más nuevas revelaciones. Quiero que leamos un momento lo que nos dice nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que coincide con la Confesión de Westminster en su capítulo 1, párrafo 1. Bueno, ¿no la tienen en el teléfono? Bueno, deberían. Yo les voy a leer. Dice la Confesión de Fe de Londres, porque esto no es nuevo, o sea, esto es bíblico, lo creyó la iglesia a través de los siglos y lo creyeron los pre-reformadores, los reformadores, los post-reformadores, los puritanos, los bautistas tempranos, y lo creemos hoy en día. Al contrario del movimiento pentecostal o carismático que surgió hace 2 siglos, siglo y medio, con nuevas revelaciones, nuevas historias y nuevas películas. ¿Sí? Vamos a leer el documento histórico. Dice el capítulo 1, párrafo 1. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente
segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Bueno, sí, yo creo que incluso si le preguntamos a alguien, un cristiano de tendencia carismática, va a decir, yo también creo eso, que la Biblia es la única regla suficiente. Nadie va a decir que no, pero como lo dije anteriormente, hay una inconsistencia, porque ellos dicen, la Biblia es la única palabra de Dios, sin embargo, cuando viene el profeta, el apóstol, cuando viene el sueño, cuando viene la visión, entonces ellos dicen, Dios me habló. Bueno, pero te estás contradiciendo, querido hermano, porque si la Biblia es la palabra de Dios, entonces Dios no habla de otra forma, ¿sí? ¿Qué nos dice en la confesión aquí mismo? Oído, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, es decir, revelación general, Romanos 1, la creación. Dios creó el universo y es solamente la creación basta para que el hombre entienda que existe un Dios y que ese Dios es el Señor y que es todopoderoso. No hay excusa. Dice, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Claro, porque nadie viendo una vaca se va a convertir a Cristo. Va a entender, no es que yo vi el sol y me sentí pecador y me arrepiento. No. Si bien el sol habla de que alguien hizo al sol, ¿cierto? Que hasta los indígenas entienden eso, porque hoy en día, yo creo que entre los indígenas no hay ateos, pero los disque sabios de este siglo, hay algunos que son ateos. Y los indígenas adoraban al sol y decían, bueno, si tú no eres Dios, entonces adoramos al que te hizo. Hoy en día hay gente que dice, no existe Dios. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces nadie se va a convertir a Cristo por ver una cascada, por ver una vaca, por ver el sol, la luna y las estrellas. Ese conocimiento nos habla que hay un Dios, pero no es suficiente para convencer al hombre de su pecado. Entonces, ¿qué sucede? Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de distintas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y el mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Es que dice, Dios habló de muchas maneras, Hebreos 1:1, en la antigüedad. Dios habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres de muchas maneras, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:1 y 2. En otro tiempo él hablaba profecías, visiones, a través de las suertes, a través del Umim y el Tumim. Pero dice Hebreos 1:1, ya no. Después de la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo, hablas a través de Él, del Verbo, ¿sí? Bueno, pero ¿qué sucede? Dice la confesión que para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que quiere decir la confesión? Que Dios es tan sabio que queriendo guardar a la iglesia del engaño de Satanás, del engaño del mundo y aún mismo del corazón engañoso de los hombres, dijo, no, voy a escribir mi voluntad. ¿Por qué? Porque había falsos profetas en medio del pueblo de Dios. Hay un episodio en la palabra de Dios en el cual Dios envía a un profeta a hablarle a Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Y Dios le dice a este hombre, no vuelvas por el mismo camino por donde llegaste. No lo hagas, ¿cierto?
Y el hombre fue y envió, llevó su mensaje al rey de Israel, a Jeroboam, y resulta que salió otro profeta y le dijo, el Señor me ha dicho que vengas a mi casa. Y el profeta que llevó el mensaje dijo, no, Dios me dijo que no volviera por el mismo camino. Y este profeta dijo, no, el Señor me acabó de hablar y me dijo que fueras a mi casa para que descansaras y yo te voy a atender. Y este hombre oyó la voz del segundo profeta, fue a su casa y allí descansó, comió, este profeta lo atendió y cuando salió de la casa de este profeta en el camino lo atacó un león y lo mató, porque desobedeció la palabra que Dios le había dicho. Y el otro profeta fue tropiezo para él. Entonces miren, el problema de la profecía, no es la profecía en sí misma, sino del corazón de los hombres, era que en cualquier momento un hombre se levanta y decía, el Señor me ha dicho. Así como cuando el rey Acab y Josafat van a la guerra y Josafat, que era un rey temeroso de Dios, le dice a Acab, bueno, aquí no hay un profeta de Dios al que consultemos, porque resultaba que consultaron a los profetas de Acab y todos decían, sí, el Señor te ha entregado, el Señor te da la victoria. A cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Este es el año de la victoria, la estabilidad, el progreso. Sí, el Señor te va a prosperar, rey Acab. Oh, sí, ve a la guerra. Entonces Josafat, que era temeroso de Dios, dice, acá no hay un profeta de Dios al que consultemos. Y Acab dijo, sí, por ahí anda Micaías. Pero a mí no me gusta Micaías porque siempre me profetiza mal. Nunca me profetiza lo que yo quiero escuchar. Se parece a la realidad, ¿cierto? No, no me gusta lo que Micaías profetiza. Y Josafat dijo, no, tráiganlo, traigámoslo, escuchémoslo. Y lo trajeron. Y Micaías, como ya sabía cómo él, ya conocía a Acab, dijo, no, sí, el Señor te ha entregado, el Señor. Y entonces Acab dijo, no, Micaías, háblame en serio. Entonces Micaías le dijo, no vayas a la guerra. Porque yo tuve una visión y en la visión yo vi que el Señor llamó a todos sus ángeles y les dijo, ¿quién va a engañar acá para que vaya a la guerra y muera? O sea, la voluntad de Dios era que acá muriera. Y él dijo, bueno, ángeles, dice los hijos de Dios, es decir, los ángeles, la creación angelical tanto buena como mala. Y decía que un ángel decía una cosa y el otro decía otra. Y dice, se levantó un ángel y le dijo, Señor, y entonces el Dios le dijo, habla, yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas, para que él vaya a la guerra y muera. Y el Señor le dijo, ve, lo harás y lo conseguirás. Entonces cuando Micaías le dice eso a Acab, Acab se enoja contra Micaías. Y viene un hombre llamado Sedequías, no el que fue rey posteriormente, sino así se llamaba, y golpeó a Micaías y le dice, dime, ¿dónde está ese espíritu que te habló? Y pum, le dio un golpe. Y Micaías le dijo, pues lo vas a ver el día de tu muerte. ¿Y cuál fue el premio para Micaías por decir la verdad? Lo metieron preso. Entonces Acab igual creyó a la falsa palabra de sus profetas que le decían que todo iba a estar bien, que iba a vencer la guerra. Y ese día Acab murió. ¿Saben cómo murió? De una forma casual, entre comillas. Él se disfrazó, hizo que a Josafat lo disfrazaran de Acab. O sea, dice, bueno, pues si van a matar a Acab, pues que maten a Josafat. Tan amigo era, es que ese era más peligroso que una culebra. O sea, Josafat era el amigo y lo hizo disfrazarse de Acab. Claro, si iban contra la vida de Acab, pues iban a matar a Josafat porque lo iban a confundir. Precisamente los soldados del ejército enemigo atacaron a Josafat y cuando Josafat grita, no, este no es Acab, y no lo matan, porque Dios preservó a Josafat porque era obediente, tenía una mala amistad, pero hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y entonces resulta que dice literalmente la Biblia, un arquero, no de los de fútbol, no, como David Ospina, no. Un arquero de los que tiran flechas. Tiró una flecha, dice, a la aventura, es decir, a la suerte. Agarró y dijo, bueno, vamos a ver, alguien va a matar esta flecha, ¿no? La tiró por allá. Y dice que la flecha entró en la carroza de Acab y le clavó por entre la armadura y lo mató.
Porque este hombre prefirió creer a la falsa profecía que le decían que tú ibas a estar bien y tenía en poco al profeta que le decía, arrepiéntete. Entonces Dios sabiamente dice, no, ya todo está cumplido, ahora todo va a quedar por escrito. ¿Para qué? Para guardar a la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. Y dice que esa revelación hace a las Santas Escrituras muy necesarias. No dice que son una alternativa. Hermano, pero es que usted está leyendo la Confesión, ese es un libro escrito por hombres. Sí, hoy no nos va a dar el tiempo, pero la semana que viene vamos a ver los textos y vamos a ya pisar el terreno del Espíritu Santo, porque estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios, de la suficiencia de las Escrituras, y tal vez algunos de ustedes se preguntan, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el mover del Espíritu Santo en el primer siglo? Pues que en el primer siglo aún la Escritura no estaba completa, y por eso el Espíritu Santo se movía así. Les voy a dar un tráiler, un spoiler. El libro de Hechos no es un libro que nos revela cómo era la iglesia del primer siglo y la iglesia modelo que todos debemos imitar. No, el libro de Hechos es un libro histórico que nos enseña los primeros pasos de la iglesia. Porque algunos predicadores dicen, no, y todos leamos los Hechos y vemos la iglesia de los apóstoles, una iglesia de poder, todos deberíamos ser como esa iglesia. No, no es algo que nosotros hoy en el año 2023 debamos emular o imitar. No, era los primeros pasos de la iglesia, el proceso por el cual la iglesia tenía que pasar en sus inicios. Es una historia de la cual extraemos principios bíblicos, pero no es, todas las iglesias tienen que ser como la iglesia primitiva, porque eso nos lo han enseñado. Entonces, como aquí no hay mover, entre comillas, del Espíritu Santo y nada de eso, pues inventemos el mover, entonces que la gente se caiga, que hable cosas que nadie entiende, porque tenemos que ser como la iglesia de los Hechos. No nos da un ejemplo para emular, no, nos da la historia de la iglesia en su inicio, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta lo que dice nuestra confesión de fe, ¿cómo conciliamos? Si la confesión de fe dice que la Biblia es la revelación de Dios, la revelación final de Dios, que a Dios le plació ponerla por escrito para proteger a la iglesia de la carne, porque ¿qué es lo que sucede en las denominaciones donde no creen en la suficiencia de las Escrituras? Pues se para una persona acá y dice, el Señor me está diciendo X, oye, y la gente ahí va. Y después a la semana siguiente otra persona se para a decir, miren, el Señor aquí me está revelando que tenemos que hacer, que se acaban las reuniones de damas, porque a él no le gusta que la mujer esté ahí. Entonces, se acaban las reuniones de damas. A él, silencio, las antenitas de vinil, el Señor me está hablando. Entonces, cada semana la gente va diciendo que de parte de Dios que el Señor les está hablando y les sigue hablando. Otra semana, como un pastor que yo conocí, dijo, el Señor me dijo que en el 2015 se acaba el mundo y viene Jesucristo. Bien, Jesús no vino. Entonces, cada semana hay una cosa diferente. ¿Cómo yo puedo confiar en la palabra, en aquello? Ellos dicen tener la palabra de Dios, ¿cómo puedo confiar yo? Entonces Dios dice, no, mi palabra la voy a escribir porque es la revelación final, es el verbo, es la palabra de Jesucristo. Y esto nos da una confianza, un firme consuelo, como dice la carta de los Hebreos, porque yo puedo tasar, pesar todo a través de la palabra. Todo lo que una persona predique debe ser pasado por el filtro de la palabra de Dios. Y si no se conforma a la palabra de Dios, como leímos en Isaías, es porque no le ha amanecido. Y tenemos que dejar a un lado el buenismo. No, pero es que ese falso apóstol es que está engañado. No, el hombre está haciéndose millonario con la ingenuidad de las personas. A tal punto que Juan en su primera carta dice, yo no digo que se ore por ese hombre. Terrible el juicio de Dios sobre una persona que a sabiendas, que ha estudiado y que utiliza la palabra
como fuente de ganancia, el juicio de Dios es terrible para esa persona, es un apóstata, es un anticristo. Y Juan dice, yo no digo que se ore por esa persona. Y nosotros somos más buenos que Dios y decimos, no, pero es que hay que seguir orando por Cash Luna, algún día él se va a convertir. No se va a convertir porque ese negocio es muy lucrativo para él, es un apóstata. Dice la palabra de Dios que su condenación no se tarda. Son como Balaam, vendieron la palabra de Dios por lucro. Entonces, si yo creo que este libro es la palabra de Dios suficiente, segura, confiable, infalible, entonces, ¿cómo reconcilio este concepto con lo que sucedió en el primer siglo de la iglesia, de la era cristiana? Lo que sucedió en el libro de Hechos. Yo voy al libro de Hechos y yo veo apóstoles, veo profetas, veo lenguas, veo milagros, veo que aún la sombra de Pedro sanaba. Entonces, ¿qué sucede allí? Las experiencias espirituales, ¿sí? Hoy en día hay personas que dicen, hermano, pero es que sí, la palabra de Dios dice, pero es que yo tuve un sueño. Sí, los frijoles que me comí anoche me cayeron mal, pero yo tuve un sueño. Y a mí eso nadie me lo quita, y en el sueño el Señor me dijo, se me apareció y me habló. Y me dijo que ya no yo lo llamara padre, sino que lo llamara madre. Y ahí hay una iglesia que ahora ya dicen que Dios no es hombre, sino que es mujer. Que el género de Dios es femenino y le llaman Dios madre, diosa madre. Porque al hombre, o lo que se sucedió a John Smith. A John Smith se le apareció un ángel y le dijo, la Biblia no está completa. Aquí están estas tablitas. Este es el libro de Mormón que complementa la Biblia. Ahí andan los mormones diciendo que Jesús es el hermano de Satanás. Entonces ese es el peligro de las nuevas revelaciones. Ese es el peligro de las nuevas revelaciones. Que están poniendo por encima de la misma palabra de Dios. Y si Dios sigue hablando hoy, pues lo que deberíamos hacer es tomar esas palabras, escribirlas y pegarlas al final de la Biblia. Es decir, por ejemplo, primera de fulanito de tal. Vamos a primera de fulanito de tal. Uy, ¿ese quién es? El profeta que me acabó de hablar por enlace. Yo lo acabé de ver. Ronnie Chávez. Cash Luna. Benny Hinn. Marcos Witt. Danilo Montero. Y todos los nombres que ustedes quieran de enlace son todos de la misma camada de delincuentes. Todos son delincuentes del Evangelio. No saben sino hablar de sus maratónicas y profetizándole a la gente que las cosas van a estar bien, que se van a llenar de dinero, que den más, que la forma de agradar a Dios. Antes hacían las maratónicas con una frecuencia más amplia, es decir, cada 2 veces al año, luego cada 3 meses, ahora la hacen todo, usted prende enlace y todos los días están en maratónica. Porque para la gente la Biblia no es suficiente el consejo de Dios, la gente tiene pereza de leer la escritura, entonces ¿qué hacen? Dígame, profeta, dígame lo que quiero escuchar. Y no conocen la Biblia. Mira, hay gente que no se sabe ni los libros de la Biblia. Hay personas que uno les dice, vamos a Génesis 1 y se van a la tabla de contenido, al índice, a buscar Génesis porque no saben dónde está Génesis. Y creyentes de 10, 20, 30 años. Que todavía tenemos que enseñarles. ¿Por qué? Porque ese falso evangelio hunde a las personas en la ignorancia. Porque entre más la gente sea ignorante, más fácil de engañar. Mucho más fácil. Entonces, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con esto? Bueno, que la palabra de Dios nos dice que si yo quiero oír la voz del Espíritu Santo, está aquí en su palabra inspirada. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando se utiliza la palabra inspirada no está hablando sino de exhalar. Dios exhaló su palabra. Algunos dicen que la Biblia es Dios exhalada. O sea, Dios sopló su revelación.
¿Y cuál es el soplo de Dios? ¿Cuál es el aliento de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente revelador de la palabra de Dios. Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan: cuando venga el Espíritu Santo, Él los convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es lo que dice Jesús. Los falsos profetas nos dicen, no, el Señor me está diciendo, no. Jesús dijo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Glorificar a Cristo, traernos el mensaje de Cristo, recordarnos la palabra de Cristo, no las palabras de personas prepotentes que dicen que los papas de la iglesia evangélica, porque criticamos al papa porque dice que él habla de parte de Dios y que es infalible, pero no somos capaces de señalar el error dentro de la iglesia evangélica, decir, mire, ese señor se cree el papa, porque él dice que habla en nombre de Dios, sin tener la Biblia, sin hacer referencia a la Biblia. Sus palabras son la palabra de Dios, no. Toda la escritura es inspirada, es exhalada por Dios. El Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. Yo quiero oír la voz del Espíritu Santo, pues vengo a su libro, porque son las palabras de Jesucristo que el Espíritu Santo colocó en el corazón de estos santos hombres para que las escribieran y las tuviéramos aquí físicamente y pudiéramos leerlas. Su libro